Acompáñanos en el programa de hoy. Soy Larisa. El poder está en ti. Iniciamos. Hay silencios que no vienen de afuera, vienen de adentro. Silencios que no sabes explicar, pero lo cambian todo. Hoy vamos a hablar de ese momento en el que despiertas, pero no encuentras luz, encuentras vacío. Iniciamos. Te dijeron que el despertar espiritualmente era paz, claridad, propósito, pero no te dijeron que también se siente como perderlo todo, como dejar de reconocerte, como no saber quién eres. Y si estás pasando por eso, ese mensaje es para ti. Creíste que el despertar espiritualmente todo iba a tener sentido, que las dudas iban a desaparecer, que ibas a sentir paz, claridad, propósito. Pero pasó algo muy distinto y en lugar de sentirte mejor, te sentiste vacío, un silencio incómodo, una falta de ganas, una sensación de que nada te mueve, de que nadie te dijo esto, ¿no? De que también todo esto era precisamente parte de este proceso. Y al contrario encontraste un silencio muy profundo y de pronto esto te duele. Sentiste también una apatía que no encaja con lo que te dijeron de esta parte de la iluminación, de este despertar. Entonces esperabas sentirte ligero, completo, conectado con el mundo, pero ahora despiertas y con este vacío, sin energía, sin idea de saber a dónde quieres ir. Y nadie te dijo tampoco que era esto parte del proceso, así es que vas a ver a tu alrededor a toda la gente y empiezas a ver que todo el mundo empieza a avanzar, que hacen sus planes, que siguen construyendo, realizando metas, sueños, y tú te sientes detenido aquí y te haces esta pregunta que no te puedes contestar. ¿Qué me pasó? Que nada me emociona, ya nada parece lo mismo, nada parece importante, este vacío y te sientes tan desconectado. Antes te emocionabas, el crecer, el lograr cosas, el tener metas, y ahora todo esto forma parte de este pasado, ¿no? Y este sentir es como algo pesado. Y entonces, por ejemplo, vamos a decir que en la vida, antes decías algo me emocionaba tanto, y cuando tú te marcabas estas metas, te daba esa energía y tenías una dirección como un poco más clara. Y ahora, cuando empiezas a sentir este cambio, te empieza a sentir incluso las pocas ganas de levantarte, no tienes humor para nada. Y entonces intenta reaccionar porque es una lucha constante, el volver a ser quien eras. Y eso crees que está aquí afuera y en cambio está adentro y cuando no responde, pues esto te asusta. Y entonces como si es una parte de ti se hubiera apagado, o quizás como si me hubiera muerto, ¿no? Entonces, esto que tienes que considerar, y es algo muy clave, es que no estás roto, no estás fallando, y es que estás cambiando, y estás dejando de ser quien eras antes. ¿Y por qué? Porque ese es el proceso en el que todos estamos buscando, al que todos queremos llegar, a este despertar espiritual, que no es como nos lo platicaron del camino lleno de luz solamente, ¿no? Es algo que se imaginan que va a ir a la persona, se va a poner alas y va a levitar. No es algo así, es algo, el despertar tiene muchas capas y la mayoría de las veces no se enfrentan completamente. ¿Por qué? Porque el confrontarte contigo mismo, con lo que tú no quieres ya hacer, con lo que tienes una idea de la vida diferente, pero estás luchando constantemente, es difícil. Es difícil porque esto es cuando tu ego es parte de esta parte donde te impulsaba a competir, a lograr, a demostrar a la gente. Muchas veces te empiezas a caer y en resumen, pues tu vida empieza a cambiar. Tu entorno, todo el mundo empieza a cambiar porque te empieza a ver diferente, tus gustos, tus intereses cambian, la forma en la que vivías tu vida y la verdadera fuerza que genera el cambio espiritual viene desde tu ser, desde tu alma.
desde algo muy, muy profundo. ¿A qué me refiero? Porque es tan profundo, tan interno, que simplemente no puedes volver a vivir lo viejo, lo habitual, lo que es tu pasado. Y entonces es donde tienes esta confrontación contigo mismo, donde empiezas a decir, ¿por qué no me gusta esto? ¿Por qué lo que yo vivía? ¿Por qué lo que me gustaba? ¿Por qué los intereses? ¿Por qué con la gente que convivía ahora empiezo a tener problemas? ¿O por qué ya no me llama la atención? Y es que tú te estás escuchando lo que tú ya traías ahí adentro. Entonces empiezas en esta búsqueda, como todos lo vamos a hacer en alguna parte de nuestra vida, a tener esta búsqueda del despertar, porque este es el proceso, es continuo, es un recorrido que somos cada uno diferentes, cada uno, este proceso de individuación, como le llamaba Carl Jung, este psicólogo, porque cada uno vivimos diferentes situaciones y entonces todas estas cosas, no, lo voy a ir platicando, son las que nos van marcando este proceso en el que vamos de iluminación o del despertar. Entonces, por ejemplo, antes de, lo mencionaba hace un rato, que pues tú requerías de tener reconocimientos, de tener un éxito, una validación, pero ahora eso ya no te llena igual. Y entonces cuando se cae, también se cae la motivación que viene de ahí. Y entonces te encuentras en esta etapa muy extraña de que ya no eres quien eres, pero tampoco sabes quién eres ahora. Y entonces, por ejemplo, también es como si vas a renunciar a una vida, ¿no? Una vida que tenías antes sin tener otra lista, porque no tienes idea para dónde vas, no tienes una dirección, porque no sabes, el ego no te permite ver, porque está aferrado que seas la misma persona de siempre, y entonces te quedas en medio y te quedas sin rumbo, y entonces te estás preguntando quién soy. Y el primero en caer es el ego, en esta estructura mental. Si se construye, si empiezas a construir este mundo nuevo con ideas nuevas, empieza a caer el ego, y entonces es el que está con la lucha constante de repetirte quién eras, y que entonces en este proceso te sientes confundido, empiezas a sentir que no tienes metas, que no tienes identidad, que tienes miedos, y esta defensa comienza a caerse con el desaparecer de esta motivación, aunque la motivación es superficial, por esto porque este es el motor que te impulsaba a destacar, a conquistar, a competir, a impresionar. Entonces todo empieza a perder su significado y te encuentras en medio de la nada. Es un duelo invisible, es un dolor que nadie reconoce, porque deberías estar en paz. Entonces, después de todo, fuiste tú quien despertó, y habrás escuchado en el camino de que debemos llegar, en este proceso del despertar. Sí, pero aquí voy a hablar de este proceso, como te digo, no es fácil, y pues nadie te platicó este momento en el que también pierdes tu voluntad de continuar como antes. Entonces pierdes ese deseo de cumplir los pequeños logros de tu ego. Entonces pierdes el impulso, pierdes el entusiasmo, y junto con todo esto se pierde la motivación. Porque lo que una vez te movía y ya no te sirve, esta sensación es de estancamiento, es profunda, esta flojera, o no es depresión, pero es como si el alma estuviera esperando a que fluya y que salga, que flote este verdadero de tú, este verdadero ser que tienes ahí. Entonces, como si se negara a seguirse alimentando de las viejas motivaciones basadas en la escasez, en la competencia, en la validación externa. El problema es que la nueva motivación, lo que nace es el del ser más profundo de la alma, y eso es muy difícil que lo empiezas a ver y a percibir, porque el ego está en lucha constante, y entonces como no se manifiesta con mucha claridad, en ese momento pues todo parece que es vacío, sin fundamento, y ahí es cuando muchas personas, cuando están en este proceso, empiezan a darse por vencidos, intentan volver a su yo anterior, y entonces se culpan por estar estancados, se obligan más a ser más productivos, a ser más positivos, a ser más coherentes con la imagen de algo que les puede permitir verse más espiritualmente evolucionado. Y
Por eso todo esto solo se profundiza el sentirse perdido, ¿no? Y porque el verdadero despertar no se trata de rendimiento, se requiere rendición, se requiere pausa, se requiere escucha, se requiere una presencia, y pues que no se puede comparar ni comprar con cursos, ni se puede comprar con un simple esfuerzo de decir, ya estoy escuchando ese programa, ya con esto voy a empezar a despertar, ya voy a poder saber. Es como si estuvieras caminando en el desierto y te vas encontrando una botellita de agua. Bueno, pues así vas a ir agarrando las cosas. Es una transición lenta, pero es muy profunda. Entonces vas a ir poco a poco alimentándote de cosas en el camino. Y digo en el camino porque te vas a ir topando con gente, te vas a ir topando con situaciones. Las mismas cosas que tú vas viviendo son las que te van a ir ayudando en ese proceso y te van a ir ayudando para que no te paralices y te van a quitar este miedo de no saber quién eres y a no reconocer tus viejos deseos, a no tener respuestas, a no encajar ni siquiera en las búsquedas espirituales que de una vez te dijeron, pues eso te va a dar energía, esto te va a dar motivación. Todo parece extraño, pero si eso es una señal real a la que intenta ya nacer este proceso de transformación del de que todos vamos a vivir, algunos vamos en un nivel, algunos vamos en otro, pero estas experiencias y estas situaciones a las que te van marcando en la vida son las que van a marcarte de alguna manera este proceso en el que vayas más avanzado o no. Algunos momentos son gratos, algunos son muy tristes, pero bueno, estoy hablando de todo esto, más adelante te voy a platicar de qué estoy tratando de abordar lo que va en la vida y es precisamente los momentos en los que te van a ir marcando esta diferencia. No le cambies, hay más, vamos a un corte, porque tú no estás perdido, estás en un lugar donde ya no puedes ser quien eres, pero todavía sabes quién eres. Volvemos después del corte. Vámonos a un corte y sigue escuchando El Poder Está en Ti. No le cambies. Ya regresamos del corte. Estás escuchando tu estación favorita, 106.9. Soy Larisa. El poder está en ti. Hay algo que nadie te explica y eso es parte del despertar y esto es el vacío. Este vacío que se siente fuerte, sientes apatía, una desconexión, falta de sentido, un cansancio emocional y empiezas a pensar que algo está mal contigo, pero no. No es simple desánimo, este espacio donde ya no quieres lo de antes, pero tampoco sabes quién eres ahora. Es una pausa profunda. Tu alma ya no quiere seguir con lo de antes, pero todavía no muestra claramente lo nuevo. Entonces, aquí les daba unos ejemplos antes de irnos a este corte. Es como si fueras a terminar con una relación. Aquí es importante mencionar relación trabajo, relación de pareja, relación de lo que sea, la relación, pero cuando empiezas a querer terminar una relación y ya dices, ya no quiero volver a lo mismo, pero tampoco sabes qué sigue. Ese es un ejemplo de lo que te puede presentar en la vida, que entonces cuando tú decides que tienes la necesidad de querer cambiar, estás en esta lucha, estás pues batallando con esta situación porque el ego te está aferrando a esa versión vieja de ti. Entonces antes, pues como les digo, a veces te puede también llegar a mover el reconocimiento. En un ejemplo, pudiera ser claro que la necesidad de lograr algo y ahora ya sabes que se siente de esta forma, ¿no? Este vacío es porque el ego es parte de la que te sostenía y entonces empieza a caer y cuando cae, pues como les dijo, le mencioné, se cae la motivación que venía de él, entonces también desaparece. Pero dirás, ¿pero para qué sufrir? ¿Me quedo así? Mejor me quedo así. Pero esto se da poco a poco y todos vamos a ir pasando por ese proceso. Muchas veces no identificas el despertar como lo has vivido en parte de este proceso y a quien lo vive de una forma diferente. Como lo digo, este proceso es individuación, este proceso es cada uno, somos diferentes, conforme vas viviendo las situaciones, las cosas que tú vas viviendo son parte de ese proceso que te hacen de alguna manera empezar a ser diferente y entonces
El psicólogo Carl Jung, quien habló de precisamente este proceso de individuación, es como un caos, y este caos es necesario para que surja un nuevo ser, y así este caos es exactamente lo que te estoy diciendo ahora, los problemas, las dificultades, el enfrentamiento contigo, el confrontamiento de la vieja persona que eras a la nueva persona. Y es que muchas veces hay momentos en la vida donde uno se siente confundido, sin ganas, sin dirección, ya está desconectado de todo. Pero entonces parece que perdiste la motivación o que algo dentro de ti se apagó, pero muchas veces no es el final, esta es una etapa de cambio en la que todos vamos a vivir, y por eso es que por dentro sentimos que estuviéramos haciendo como una pausa necesaria para poder dejar entrar esta nueva versión y dejar ir la vieja versión, y entonces nosotros empezamos a prepararnos de esta manera. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues empezar a pensar, a sentir y a vivir lo que estás viviendo, a observar todos los cambios, a observar cómo reacciones ante diferentes cosas que dices, antes me gustaba esto, antes disfrutaba la plática con tal persona, antes tenía estas amistades y ahora no. Entonces eso es precisamente lo que tienes que empezar a observar, guardar un poco más de silencio, aunque pues parezca que tienes cansancio, aunque parezca que tienes, pues que no tienes agrado por las personas, pero es que algo dentro de ti se está transformando, y ese es el punto en que mucha gente se desespera porque intentan volver a la antigua versión, y porque entonces se obligan a ser más productivos, a ser más positivos, a ser de diferente manera, a hacer algo. El alma te está diciendo que quieres tener un cambio, pero tu ego te dice, quiero aceptación, quiero que me sonrían, quiero seguir teniendo esas amistades, quiero seguir con esta relación, quiero continuar en la labor, en el trabajo. Entonces, como ya no eres esta persona, se siente como un duelo, porque estás perdiéndote como identidad, como tus motivaciones que tenías, tu forma de vida. Y esto es lo más difícil, lo que empiezas a tener que hacer es reconocer este dolor que va surgiendo por precisamente esta lucha del ser y no ser. Y porque deberías de estar bien, deberías de estar en paz, pero dentro de ti es porque se está reconstruyendo todo esto, y para encontrar una respuesta inmediata, sino para abrir un espacio, una nueva escucha, porque quizás no es que hayas perdido la motivación, quizás simplemente te estás despidiendo de la vieja motivación, y entonces va a empezar a resurgir esta necesidad de ser alguien diferente, y aunque sientas que estás al borde de que van a hacer esta nueva coherencia, sientes este miedo, sientes que no hay plenitud, y entonces te dice el ego que no, y entonces estás lejos de no ser la nueva persona. Entonces, antes de continuar, sí quiero hacerte esta pregunta a ti. Si en algún momento de tu vida sentiste este camino espiritual, que has sentido este vacío, esta falta de voluntad, esa pausa que haces para desconectarte y que nadie te comprende, y lo digo, no es tan solo en eso, es que son muchos lo sentimos también. Yo me detuve. Yo también me pregunté qué estoy haciendo aquí, qué estoy haciendo acá, por qué estoy así, por qué me está disgustando, por qué no me agrada ahora. Entonces empiezas así a preguntarte qué has notado en ti, que alguna vez pues viniste viéndolo de alguna manera y ahora sientes que no es para ti, o bueno, como si sintieras que es una iluminación repentina, una motivación que sentías que no se iba a quebrar, pero sientes ahora que es diferente. Entonces, pero pues obviamente, como te digo, nadie nos dijo que la realidad no comienza a sentirse como una pérdida de sentido, una pérdida de voluntad, y entonces se empiezas a sentir que te desmoronas, y aquí es donde empiezas a preguntar, en este silencio, de tener estos momentos para ti de silencio, de interiorizar, y hacerte esta pregunta. Quítate el mito de la iluminación dichosa, de que se esconde alguna verdad muy difícil. Puedes tú con esto y con más, porque este despertar sí duele, pero este proceso es para ser alguien mejor, y es precisamente lo que tú mismo estás luchando, es tu alma. Recuerda que es tu alma la que te está gritando
de alguna manera que quiere esta nueva versión de ti, pues ya sabes, por los diferentes aprendizajes que tuvieron en su vida, eso es lo que te va a ayudar a, pues, a tener este proceso de individuación y que requiere, pues sí, confrontarte con tu sombra, con lo que no querías recordar, con los traumas, con los recuerdos que tenías ya olvidados, pero cambiar esta máscara, esta persona que solía ser, va a empezar a funcionar en tu mundo. Vamos a ir a un corte, regresamos. Vámonos a un corte y sigue escuchando El Poder Está en Ti. No le cambies. Ya regresamos del corte. Estás escuchando tu estación favorita, 106.9. Soy Larisa. El poder está en ti. Y aquí seguimos y les estaba hablando justo antes de irnos a un corte de la máscara a la que todos nos empezamos a poner porque queremos ser de tal forma, porque nos marca la sociedad, porque estamos en un entorno, porque la familia, por la educación, por 1001 razones, empezamos a ser de una forma aunque no lo queramos, empezamos a acostumbrarnos, empezamos a correr como el fluir de la vida y a marcar una personalidad. Y aunque esta personalidad no va contigo, te haces costumbre, te vas arraigando a estas ideas de la vida y te vas arraigando a todas estas situaciones, a comportarte de tal forma que entonces esta emoción que sientes por ser tú se va desvaneciendo. ¿Y qué sucede? Que en el momento del despertar es precisamente donde quieres aventar esta máscara, quieres ser tú, quieres eliminar todas estas pues, situaciones donde pretendía ser de una forma porque marcaba la sociedad, porque marcaba la educación, porque de diferentes maneras se va a ir marcando en el trabajo. A lo mejor dices, trabajaba de alguna manera y hacía de alguna forma la colaboración con algunas personas, pero pues tratabas de ser educado y no les decías, les marcabas sus errores. Bueno, hay muchas situaciones de la vida en las que te pueden ir marcando este proceso que en lugar de cambiar y ser lo que te está diciendo tu alma, tu adentro, te está diciendo que seas de una manera, y cuando sientes que te hicieron caras, sientes que te regañaron, sientes que te llamaron la atención y sientes que vas perdiendo cosas o personas en tu vida, entonces te sientes fracasado, entonces sientes que vas retrocediendo, entonces sientes que no estás avanzando. Y estos son claros ejemplos de que la vida te va marcando y te va guiando a este despertar. Y entonces no es que estés perdiendo, es que estás ganando. Y es que cuando buscas el despertar es precisamente ser la persona que realmente eres en el fondo, lo que llama tu atención, lo que son tus intereses, tus gustos. Y de esta manera, cuando tenemos diferentes situaciones, a veces dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me dicen así? ¿Por qué me gritan? ¿Por qué me pasó esto en mi casa, en el trabajo? Todas estas situaciones de vida son precisamente las que nos van a ir marcando y nos van a ir enseñando de lo que realmente nos dice esa voz interna, es el alma que a veces te está hablando y te está diciendo, reacciona así, reacciona de tal forma, que es lo que no te gusta, que todo eso. Por ejemplo, vamos a decir que si tuvieras en tu infancia situaciones de vida, no sé, que tu papá tomaba mucho, algo te dijo mal, te gritó mal tu mamá, o no sé, te decía que eras de tal forma, una persona te trató mal, tuviste un novio, una novia, que era la mala persona, que te rompió el corazón. Todo esto que sentiste que te fue destruyendo son parte de este proceso de despertar. Pero entonces también todas las cosas buenas también son parte de, si adoptaste una mascota, si ayudaste a gente que lo necesitaba, si disfrutaste comer, hacer comidas, que lo hiciste con amor, aunque no lo disfrutaron la gente, pero tú lo hiciste con este amor. Entonces todo esto es un ejemplo de que tú puedes ir encontrando este camino para poder tener este despertar. Ahora, hay también libros, ahí encuentras respuestas, hay también películas, a veces dices, oye, lloré como loca porque estaba muy emotiva. No, es que algo te estaba recordando, alguna vivencia,
alguna enseñanza que te estaba dejando marcar, que te quería hacer reflexionar para poder saber que estás caminando por un camino equivocado o no. Y wow, bueno, esto es un reflejo de lo que realmente tú eres. Y la buena noticia de que todo esto es que parte de este despertar es que sí tiene un costo. Lo bueno es que cambias, lo bueno es que vas a evolucionar, y lo malo es que empiezas a decir, oye, pero todo esto tiene un precio. ¿Y qué es el precio? El precio que tiene todo esto es que tienes que aprender a empezar a sacrificar cosas, a decir, bueno, voy a empezar a soltar, a significar cosas, no sacrificar, a significar porque dices, esto no me llama, no lo hago. Esta plática no me nace, no la hago. Y entonces empiezas a soltar y a ir dejando estas diferentes situaciones que son precisamente las capas de tu ego. ¿Qué? Porque no te deja renunciar a algunas cosas. Y algunas cosas maravillosas pudiera ser el éxito vanidoso que mucha gente persigue, que mucha gente dice, es que esto me hace sentir bien, y es el ego. Y no es precisamente, dice, a veces estoy haciendo una cosa, por decir, estoy hablando, tratando con algunas personas y trato de ayudar, y si lo ayudo desde el corazón, eso te va a dejar una buena conformidad y te vas a sentir bien porque está hablando tu alma. Pero cuando lo haces por quedar bien, entonces empieza a haber un conflicto interno, y eso es lo que tienes que ir asumiendo de cada una de las cosas, comportamientos que tenemos, pensamientos que además luego tuviste por años. Porque si de pronto tienes esta parte de ti, el conflicto de tu interior, que no eres tú precisamente, es porque por años fuiste de tal forma, te comportaste de tal forma, y entonces en este proceso de la búsqueda de la conciencia, en la búsqueda de este despertar, pues ya no pueden ir contigo las cosas con las que tú fuiste, las que algún día dejaste de hacer, pues precisamente por eso, porque ya te estás empezando a sentir que tienes apatía y que traes desánimo, y entonces todos estos síntomas que tú sientes que si son fracaso, no lo son. Son señales nada más de que tu ego ya está dejando de tener ese control, y entonces por eso te está gritando, te está luchando, te está tratando de que tú te regreses a este viejo tú, pero esto ya no le va a hacer funcionar, porque tú vas entonces a buscar algo que te motive, vas a sentir que algo que te haga sentir seguro, algo que te haga sentir realizado, algo que conecte contigo como antes, y como antes ya no eres esa persona, entonces algo adentro empiezas tú a tener esa resistencia. Entonces lo que te falta buscar las cosas que realmente te representan, las que realmente te llenan. Y entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Teniendo estos silencios. Hay unas formas de hacerlo de diferente manera, podemos meditar. Hay también meditaciones de diferentes formas, de diferentes niveles, porque también empiezas a sentir esta magia del poder desconectar y conectar contigo, desconectar del mundo, y cuando haces ese tipo de meditaciones empiezas a encontrar respuestas a todas tus preguntas, a esas preguntas de quién soy, qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir, y para poder entonces empezar a tener en realidad este proceso de lo que todos estamos buscando. Entonces, despertar, en resumen, significa en un estado profundo dejar de ser lo falso para conectar con lo auténtico. Y pues como lo digo, todos los vamos a vivir de diferente manera, y aunque sientas que te vas a fracturar en algunas cosas de la vida, es porque estás reconstruyendo algo que es necesario, en lo que tienes que pasar para poder sentir que tienes un cambio. Y entonces ese es mi consejo, nada más que hagas estas meditaciones profundas para que te puedan ir marcando el camino, empieza a escucharte, empieza a moverte de acuerdo a lo que te dice tu interior para poder tener una dirección más auténtica y más tranquila. Y bueno, pues entonces esta es la verdadera transformación. Sí requiere compromiso, requiere salir de la zona de confort, incluso cuando tienes miedo. También tienes que empezar a establecer límites, aunque sean difíciles, a tener conversaciones difíciles, a tomar decisiones en las que pues a veces te requería más
te requiere un cambio, ¿no? Un cambio a una reflexión también para esto. Entonces, de todo esto que hablo después del corte, te voy a platicar más. Vamos a ir a esta última pausa, ya vamos a estar de regreso y a poder plantearte cómo puedes empezar a tener este cambio que todos pedimos. Regresamos. Ya regresamos del corte. Estás escuchando tu estación favorita, 106.9. Soy Larisa. El poder está en ti. Vámonos a un corte y sigue escuchando. El poder está en ti. Ya regresamos del corte. Estás escuchando tu estación favorita, 106.9. Soy Larisa. El poder está en ti. Aquí estamos de regreso y justo vamos a hablar de lo que a veces te hace sentir culpa por ser diferente, y es donde empiezas a tratar de soltar porque algo no vibra contigo, y aunque va a ser un poco lento, pero va a ser más real. Si tú sientes que perdiste esta motivación, es porque solo estás dejando de mentirte. Entonces vamos a ir a cierre de esto y para empezar a platicarte de situaciones que pudiera ser como un punto de referencia. Digamos que vas entrando a un lugar y hay un grupo de personas en el que tú empiezas a tener esta pues plática, ¿no? Empiezas a ir con unas personas, dices unas palabras de política, y entonces dices tú, bueno, pues ya sé, es un ejemplo raro, pero vas a decir, bueno, voy a platicar con ellos y ya sabes, voy a hablar de izquierda, de derecha, voy a hablar de ciertos temas que yo sé que les van a interesar. Entonces dices tú, bueno, el grupo digamos que tiene como quien dice un nivel de despertar, de conciencia. Y luego te vas a otro grupo y dices, ok, aquí está hablando el grupo de, no sé, de la moda, y entonces tú hablas con la gente de moda y entonces empiezas a sentir que estás hablando con la gente de moda y que el color y que viene lo de verano y que viene lo de acá. El simple hecho de estar con ciertas personas empiezas a sentir que tú estás adecuándote a situaciones, pero llega un punto en que llegas a las otras grupos de personas en la que le empiezas a hablar de, no sé, pues dices, yo le quiero hablar de diferentes temas, de la política, de la moda, de las escuelas, de que si procesos de adelgazamiento, que si el ejercicio de hoy, y empiezas a sentir esa persona como que no va, que no congenia, que no va contigo. Esos precisamente son ejemplos en los que el proceso de evolución, el proceso de transformación, vas a sentir con la familia, con los amigos amigos de trabajo, con todos, con los vecinos, no sé, todo esto se va a ir poniendo para ti y vas a ir sintiendo que va a resurgir esta nueva vibración. Ya no me voy por la política, ya no me voy por el ejercicio, ya no me voy por la moda, ya no te hace ruido, ya no te da esa sensación de llenarte, ya no sientes esta alegría de permanecer, de estar ahí, ya no te conecta con la persona. Y entonces ese es donde empiezas a sentir esta pues inevitable tristeza de sentir que no estás compartiendo lo mismo, no tienes tampoco esa aprobación con la gente con la que solías tener. Entonces de esta forma recuerda que empieza a nacer esta nueva versión de ti. Y entonces ahí es donde empieces a tener este silencio y este silencio profundo, ¿no? De sentir, porque ya no siento esto, qué es lo que está perdiendo fuerza, o es la relación con esta persona, o es la relación con la familia, con el trabajo. Ahí es donde empieza a marcarte este renacimiento. Obviamente es desde adentro hacia afuera, y este renacimiento sí requiere de este vacío radical de todo lo viejo. Y entonces, pues por eso esta motivación del ego ruidosa que te impulsaba a hacer de alguna forma, por la comparación, por identificarte por ciertas personas, el impulso que proviene de este lugar íntimo, ya va a ser más tranquilo y más verdadero. Así que por esta forma de que necesitas tener este cambio en el proceso y poder tener estas viejas situaciones, las vas a ir marcando como una forma de tener más productividad.
vas a decir, ok, ya no voy a hacer tal forma, voy a cambiar, pero esta manera te lo va a gritar tu alma y vas a sentir esto, eso precisamente el ego, ¿no? Que te está luchando. Y esto es un proceso de integración, esa es la parte en la que tiene que ir marcándote la vida, las diferentes situaciones, como te digo, ese proceso de individuación te lo va a ir marcando de alguna manera las diferentes situaciones y las diferentes personas, y todos tenemos una vida propia y una vida diferente, entonces por eso es que es individuación y vas a empezar a reconocer todas estas cosas, las cosas que tienen sentido para ti, las metas que tienes para poder llenar este silencio es que te empiezan a obligar a ser la persona que quieres ser desde el fondo de ti. Entonces, para poder tener este cambio visible, requieres hacer esta tarea, ¿no? Hacer una lista de cosas, de las situaciones que te pasan, de cómo reacciones, y ante ciertas circunstancias que antes te hacían ponerte contento y ahora no, y ahora estás en esta encrucijada, pues empieza a notar, empieza a dar esta importante atención para poder tener unos resultados óptimos de tu crecimiento y que te empiecen a obligar a producir esta fuerza que todos nosotros tenemos en este interior. Y pues como te digo, puede ser doloroso finalmente porque no van a encajar contigo, porque te va a ir cobrando esta factura, donde vas a ir perdiendo a mucha gente que decías, le tenía mucho cariño a mis amigos del alma, a mis amigas que del grupo, pero si no empiezas a encajar con situaciones, simplemente empiezas a reconocer que tú tienes diferentes formas de diversión, que te atraen otras pláticas, que ya entonces esa es una transformación y esa transformación requiere acción, entonces hay que poner pasos prácticos, empezar a tener cambios reales con tu comportamiento, a empezar a considerar que pues te llenan otras cosas y entonces pues sí, te ves a empezar a alejar de estas situaciones, pero lo que va a marcar la diferencia, empezar a moverte a ti, es precisamente este escenario que te vas a ir marcando para ti en tu nueva vida. Y por último, esto no es magia, digo, es coherencia, es sintonía, pero esa sintonía requiere este mantenimiento, no basta con decir, ay, es que yo ya estoy en el despertar, necesitas mantener esta nueva conciencia, porque en la vida diaria te vas a ir topando con cosas, con desafíos, que entonces te quieren regresar a ser tu vieja versión. Y entonces cada vez que sientas este esfuerzo, donde tu alma te está luchando y tu ego te está diciendo no cambies, se siente como que un día estás bien y un día estás mal, y eso es normal, eso es parte del proceso para poder tener este continuo cambio, ¿no? Y en fin, el despertar no es un evento, es una práctica, como lo digo, el despertar a ti mismo cada día va a cobrarse cada paso contigo, vas a tener cambio, vas a empezar a tener sentido en tu vida, vas a empezar a decir, ahora sí sé que soy yo, y esta motivación que pensabas que estaba ahí perdida va a empezar a renacer con este cambio, este despertar espiritual, y entonces se va a empezar a manifestar de manera diferente. Y con esto, pues yo ya me despido, voy a dejarte un mensaje, como todos los días lo hago en este programa de jueves, para que entiendas que este tipo de situaciones que vives no estás solo, no estás. Todos vivimos diferentes situaciones en la vida y a veces creemos que porque una persona está sonriendo no le suceden cosas, pero no. Esto, déjame decirte que todos tenemos diferentes situaciones y diferente evolución y crecimiento, y vamos ahí todos en el mismo camino, pero algunos más lentos, algunos más rápidos. Si hoy sientes que nada te motiva, entonces si sientes que te perdiste el rumbo, escucha esto. No está roto, no estás fallando, y no te estás quedando atrás, estás despertando de verdad. Y ese vacío que hoy te duele, en el espacio donde estás naciendo tu nueva vida. No perdiste la motivación, perdiste el ego que lo sostenía, y lo que viene ahora no grita, no empuja, te llama, y cuando lo escuches no vas a correr, vas a avanzar. De verdad, si esto te tocó algo dentro de ti, quédate con esto, que no estás solo, no estás perdido, estás en una verdadera transformación. Y a veces perderte es la única forma de encontrarte. El poder está en ti. En la
vida la actitud es muy importante. Y ya sabes, lo único imposible es no intentarlo. Te esperamos en nuestro próximo programa. El poder está en ti.